La lección de esta semana se titula Justificación solo por la fe. El texto para memorizar se encuentra en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. El objetivo de este estudio es comprender que la justificación por la fe es el único medio de salvación del ser humano. Vamos a dividir esta lección en tres partes. La primera parte se llamará justificación, la segunda la base de la justificación y en tercer lugar hablaremos de la obediencia. Comencemos con la primera parte, la justificación. El objetivo de esta sección es entender el significado de ser justificados. Para esto leeremos Gálatas 2:15 al 16. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo comienza estos versículos haciendo una distinción tradicional entre judíos y gentiles. Los judíos eran el pueblo elegido por Dios, que tenían la ley y gozaban del pacto. Por otro lado, los gentiles eran considerados escoria, por no tener el pacto con Dios. Lo interesante aquí es el realce que Pablo realiza en que nadie es aceptado por las obras de la ley, por más judío que uno sea. Al contrario, él utiliza la palabra justificado. Esta palabra es una de las más utilizadas por Pablo en el Nuevo Testamento. De las 38 que se ubican en el Nuevo Testamento, Pablo utiliza 26. Esto con el objetivo de distinguir la importancia de la justificación en la vida del cristiano. Justificar es declarar inocente a un acusado. Es lo contrario a condenar y por lo tanto se los restituye al seno comunal. Todo aquel que era justificado giraba su vida alrededor de una relación personal con Dios. En realidad, con la muerte de Cristo, todos podemos estar justificados. La única condición es aceptar el trabajo redentor de nuestro Maestro. Sin embargo, ¿realmente te sientes justificado? Permite que Dios obre en ti para hacerte justo. La segunda parte de nuestra lección titula La base de la justificación. Y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuál era el problema de los judíos? Aun cuando los judíos eran elegidos por Dios, consideraban la ley como medio de obtención de salvación. Pero, ¿qué es la ley? Puede referirse a todo el Pentateuco, a todo el Antiguo Testamento. También podría referirse a mandatos morales y ceremoniales, a los cuales Pablo se refiere con suma frecuencia. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Los esfuerzos del hombre nunca los pueden hacer justos. Se necesita de un poder mayor. La frase obras de la ley no son usadas en el Antiguo Testamento, pero dentro de los rollos del Mar Muerto se encontró uno que tenía por título Importantes obras de la ley, y describen la importancia del cumplimiento de la ley para ser considerados justos. No hay mayor privilegio que ser declarado justo delante de Dios, y esto solo es por fe, pues como dice Hebreos 1:6, sin fe no es posible agradar a Dios. ¿Cuál es la base de la justificación? Filipenses 3:9 nos ayuda a entenderla, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Este texto nos dice que la justicia proviene de Cristo, literalmente la fe de Cristo, es decir, somos justificados por la fidelidad de Cristo. Frente al pensamiento judío que exponía que la fe no era suficiente y que la obediencia añadía valor a la salvación, encontramos que solo hay una obra que demuestra fe, la fe de Cristo. Somos justificados únicamente por la fidelidad de Cristo en el cumplimiento de su labor redentora. En realidad nuestra esperanza no está en nuestra propia fidelidad, sino en la fidelidad de Cristo. ¿Cómo has interpretado la fe como base de tu salvación? Lejos de creer que somos salvos al creer en Cristo, somos salvos por la fidelidad de Cristo.
Esta es la base de nuestra salvación. Hoy es tiempo de hacer un análisis personal de la forma como miramos a Cristo. La última parte de nuestra lección titula La obediencia. ¿Cuál es el origen de la fe? Para entenderla quisiéramos tomar Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. El acto de fe nace luego de lo que Cristo hace, es decir, la fe es una respuesta a las acciones de Cristo, pues Él siempre tiene la iniciativa. La fe es un acto de gratitud, pues al reconocer nuestra condición agradecemos la justificación que Dios nos hace por medio de Cristo. Reconocemos y aceptamos que por fe, la fe es un acto de gratitud, pues al reconocer nuestra condición, agradecemos la justificación que Dios nos hace por medio de Cristo. Reconocemos y aceptamos que fe es obedecer y esto afecta la manera de vivir. La fe es compromiso con Cristo. No es el cumplimiento de reglas, es lo que hacemos, en quién confiamos y lo que creemos. Al final podemos leer con seguridad Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Al igual que en el tiempo de Pablo, muchos creen que la fe no es suficiente para conseguir ser salvos. Se requiere cumplir algunas normas, algunos preceptos, de manera que al solo tener fe, las personas seguirán siendo pecadoras. Gálatas 2, 17 y 18 nos dice, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. En otras palabras, una vez que aceptamos a Cristo y caemos en pecado, la responsabilidad del pecado recae en cada uno de nosotros. La fe no es un complemento a nuestros deseos ni una forma diferente de conseguir éxito. La fe es aceptar a Cristo en forma radical, unirse completamente con Él en su muerte y su resurrección. Es decir, es un cambio en el que no hay pasado, sino todo es presente, con una esperanza en el futuro. Sin desmerecer la ley, la fe es aceptar a Cristo en forma radical. Sin desmerecer la ley, la fe es un llamado a una relación más rica con Cristo. Es decir, somos llamados para aceptar vivir como Jesús vivió. Y esto implica, como agradecimiento, obedecer sus recomendaciones. Finalmente deseo expresar las conclusiones. Primero, justificar es declarar inocente al penitente. Solo gracias a la muerte de Cristo el ser humano logra esto. No hay otro camino, pues nuestros méritos jamás podrán hacerlo. Segundo, somos justificados por la fe de Jesús, al observar la labor de Cristo y el cumplimiento estricto de la tarea que Dios le entregó, nosotros no tenemos otra cosa más que agradecer y fijarnos en la fidelidad de Cristo. En tercer lugar, tenemos que la fe es creer y aceptar a Cristo. Esto implica que no solo nosotros necesitamos saber quién es Jesús, sino aceptar sus recomendaciones para tener una nueva forma de vida. Deseo agradecerles y pedirles que puedan ingresar a nuestro sitio web www.davidchacon.tk. Dios los bendiga.